Creo que ya pueden, perfecto, ya pueden levantar. Como dije, lo que vamos a hablar hoy día tiene relación con complicaciones inmediatas y tardías de las fracturas, ¿ya? Las complicaciones inmediatas las voy refiriendo brevemente de acuerdo a localizaciones topográficas, ¿ya? Y las complicaciones más tardías las voy a referir con mayor detalle, ¿ya? Porque son más frecuentes de lo que uno pudiera creer, ¿ya? Y lo segundo es que cuando hablemos de lesiones topográficas probablemente vamos a poder retomar nuevamente las complicaciones inmediatas de acuerdo a las lesiones de los segmentos corporales específicos, ¿ya? Voy a compartir pantalla para dar inicio a la cátedra respectiva. Me avisan por favor cuando ya puedan visualizar la primera diapositiva. Sí se ve, profe, ya se ve. Bien, fantástico. Vamos a comenzar. Vamos a admitir a Yaritza Savareses. Me voy aprendiendo así el nombre. Tal como dije, lo que voy a presentar a continuación tiene que ver con complicaciones inmediatas y tardías de las fracturas, ¿ya? Dentro de las complicaciones inmediatas, es decir, cuando hablamos de inmediato se refiere a lesiones in situ, ¿ya? O inmediatamente posterior a la lesión propiamente tal en las personas, ¿ya? Y las lesiones o las complicaciones inmediatas en las fracturas se pueden clasificar como lesiones neurológicas, ¿cierto? Lesiones vasculares, ya de tejido adyacente, o lisa y llanamente una fractura expuesta donde además vimos que se rompe la piel, se rompe el tejido muscular, ¿cierto? ¿Ya? Y eso probablemente significa, además de una fractura, una lesión de la piel, ¿cierto? Que va a requerir suturas, colgajo, afrontamiento, ¿ya? O algún proceso quirúrgico mayor. Dentro de las complicaciones inmediatas que pueden haber en las fracturas craneales, ¿cierto? Tiene que ver con alteraciones de conciencia, ¿cierto? Con alguna, por ejemplo, hemorragia subaracnoidea o hemorragia de meninge o hemorragia en el parénquima cerebral, cuando hay mecanismos que en el fondo significan un mayor impacto o mayor nivel de energía, ¿cierto? En el punto de la lesión, ya. Claramente pueden haber alteraciones de conciencia, entonces una fractura craneal ya está dentro de las posibilidades que pueda alterar algún tipo de disfunción cerebral, ¿cierto? Cuando el impacto ha sido demasiado importante. O, por ejemplo, cuando hay heridas por bala, ya donde la bala logra romper, ¿cierto? La cavidad craneal, ¿cierto? Y se incrusta en el parénquima cerebral. ¿Ya? Entonces, eso significa, además de la fractura, ¿cierto? Significa un proceso neuroquirúrgico para extirpar la bala, para hacer el proceso de resección de la bala y para, en el fondo, detener la hemorragia que puede haber ocurrido, y minimizando con esto el daño, el posible daño neurológico que pudiese tener. En el caso de fracturas vertebrales, ¿cierto? Tal como vimos la semana pasada, una complicación inmediata que pudiese haber, ¿cierto? Cuando especialmente no hay un adecuado manejo de la inmovilización, ¿ya? Tiene que ver con las compresiones de la médula espinal, ¿ya? O las laceraciones, ¿cierto? Que se pueden producir tanto por fracturas de los cuerpos vertebrales o por algunas fracturas de alguna de las regiones que forman parte del arco vertebral, ¿ya? Recordarles que la médula espinal, ¿cierto? Está protegida en el canal medular por un ligamento longitudinal anterior y posterior, ya que de cierta manera
logran proteger un poco más la médula, ¿cierto? Pero que ante impactos importantes claramente no es capaz de resistir la fuerza, donde finalmente es posible que se pueda provocar una lesión mayor, ¿ya? Y aquí recalco la importancia de que finalmente las personas que realicen los primeros auxilios traten o eviten en lo posible que las personas que hayan tenido un accidente no se muevan, porque mientras no se sepa que la persona no tenga una fractura a nivel vertebral, ya hay que tratar de no movilizarlo. Entonces la premisa es partir de la base que todas las personas que han tenido un accidente automovilístico en moto tienen una lesión medular para no tener que movilizarlo innecesariamente, ¿ya? Entonces, esa es una regla general, ¿ya? Como usted no sabe que la persona que tuvo un accidente cuando usted iba caminando, ¿cierto?, no tiene una lesión medular, entonces trátelo como si lo tuviera, y eso va a ayudar a tomar buenas decisiones en el momento oportuno, ¿ya? A nivel cervical también, un punto importante donde las fracturas cervicales pueden provocar alguna lesión tiene que ver con cuando se fractura el proceso odontoideo de la vértebra C2, ya que tiende a incrustarse a veces y lacerar la médula espinal, ¿ya? O también puede suceder que ante los efectos de látigo, ¿cierto? O golpes directos sobre esta zona, se puede fracturar alguna arco vertebral, ¿cierto? Y con esto dañar la médula espinal a este nivel, ¿ya? Cuando se produce una lesión medular bajo C4, ¿cierto?, se puede producir una tetraplegia o tetraplegia, ya, es decir, pérdida de movilidad y de sensibilidad del tronco y las cuatro extremidades para toda la vida, ¿ya? Y cuando la lesión está a nivel de C2, ya significa C1, C2, significa inmediatamente la muerte de la persona, porque como ustedes recordarán hay un nervio frénico ya que es responsable de los procesos de respiración autónomos que todos tenemos y que se origina a nivel cervical alto, ¿de acuerdo? Otra, otra zona donde puede ocurrir complicaciones inmediatas de las fracturas tiene que ver con fracturas costales o externales, ¿cierto? Donde una costilla puede incrustarse y perforar el pulmón, ¿cierto?, produciendo un neumotórax, ¿ya? O el esternón podría perforar también en su proceso sifoideo, ¿cierto? Cuando se fractura en esa región, ¿ya?, entre el cuerpo y el proceso sifoideo, ¿ya?, perforar, por ejemplo, algún pulmón o alguno de los pulmones que pudiese estar alojado, o incluso perforar también el corazón que se encuentra alojado en la cavidad torácica, ¿ya? Especialmente son importantes las fracturas de las costillas bajas, ¿cierto? Las últimas tres, que recuerden que son costillas flotantes, ¿cierto? Las últimas dos, perdón, que no tienen cartílago costal, ya que la una al esternón, por lo cual un golpe en los costados, ¿cierto?, puede significar una costilla fracturada con, en el fondo, la penetración de estas costillas en los tejidos blandos que se encuentran a nivel abdominal. En el caso de las fracturas claviculares, una complicación inmediata tiene que ver, bueno, primero con que la clavícula tiene, bajo la clavícula circula un paquete vasculonervioso que se llama VAN, ¿ya? Entonces, si hay una fractura de este tipo, claramente este paquete vasculonervioso puede verse atorado, o sea, puede verse alterado por una ruptura, pero además las fracturas claviculares son importantes porque a veces tienden a alterar el flujo sanguíneo hacia el nivel cerebral, porque recuerden que la arteria subclavia forma parte del polígono del Willis, que en el fondo irriga la base del encéfalo, ¿ya? Entonces, desde aquí se origina la arteria subclavia, que va a formar uno de los troncos importantes para el polígono de Willis, que da la irrigación del cerebro, ¿ya? Y también porque una fractura clavicular también puede perforar un pulmón, sobre todo el pulmón derecho, que tiene el vértice un poco más elevado, ¿ya?
y cuando, además, como se ve en la imagen, es cuando hay desplazamiento, ¿ya? Entonces, eso es importante de considerar. También es posible, ¿cierto? Esta es una imagen de un libro súper antiguo que yo no sé si lograron conocer ustedes, que se llamaba Yokoshi, ¿ya? Y que el libro tenía fotografías de personas reales, ¿cierto? Con las diferentes regiones anatómicas que se estudian habitualmente, ¿ya? Otra complicación de las fracturas cervicales tiene que ver con lesiones del plexo braquial, ¿ya? Que a veces ocurre un desplazamiento anterior de la porción más lateral de la clavícula que puede perforar, lacerar o dañar alguno de los troncos del plexo braquial, como se ve ahí el primario, el superior, perdón, a ver aquí, superior, el tronco medio y un tronco inferior. Entonces puede pasar que el plexo, la fractura clavicular, pueda dañar esta zona en uno de los desplazamientos que pudiese tener. Lo mismo, ¿cierto? La fractura humeral, ¿cierto? Que se ve acá, puede dañar, por ejemplo, el nervio radial, que como ustedes recordarán de anatomía, el nervio radial discurre en un surco en el húmero que viaja bien pegadito al hueso. Entonces, si el hueso tiene un desplazamiento de este tipo, la verdad es que es mucho más probable que pueda haber una lesión del nervio radial, ya que tiene un recorrido bastante cercano a la superficie del hueso humeral. El plexo braquial, ¿cierto? Igual, bueno, lo que ya mostré en fracturas claviculares, ¿cierto? Que se puede ver alterado con alguno de sus troncos, ¿ya? Y bueno, como ustedes saben, el plexo braquial da la movilidad a través de sus raíces terminales, ¿cierto? Nervio radial, ulnar, cubital, el circunflejo, músculo cutáneo, y sensibilidad a todo lo que tiene que ver con tronco superior. A nivel distal, ¿cierto? Son importantes las fracturas femorales, ¿ya? Porque pueden producir alguna lesión de la arteria femoral, ¿cierto? O de la vena femoral, que son los troncos vasculares que la primera irriga, ¿cierto? Los miembros inferiores, y la segunda es la responsable del retorno hacia el nivel central. Algunas complicaciones, eso ha sido lo que he querido presentarles sobre complicaciones inmediatas de las fracturas, ¿ya? Y que están estrechamente relacionadas con el foco de lesión ya que se ha producido, ¿ya? En la región topográfica específica. Dentro de las fracturas, de las complicaciones tardías de la fractura, la verdad es que son muchas más de las que aparecen acá. Sin embargo, hice un listado con estas que son como las más frecuentes y las más típicas que ustedes van a encontrar cuando ya se dediquen a la clínica o estén en los internados respectivos, ¿ya? Creo que en la embolia grasa se las voy a dejar de tarea, ¿ya? Y la otra sí voy a hablar yo, ¿ya? Bueno, las voy a nombrar, ¿cierto? La enfermedad isquémica de Bowman, la enfermedad tromboembólica, ¿cierto? La embolia grasa, que alguien me preguntó en la clase anterior por la embolia grasa, ¿ya? La alteración y la consolidación, como son dos, ¿cierto? Que se reconocen dos más relevantes, ¿cierto? Retardo de la consolidación y finalmente una pseudoartrosis, ¿ya? El síndrome está en inglés, doloroso regional complejo, o que se conoce también como SUDEC, o distrofia simpática refleja, ¿ya? Algo neurodistrofia, ¿ya? Y que son diferentes denominaciones para un mismo cuadro clínico, ¿ya? Y la enfermedad o síndrome compartimental. Esto, yo creo que la verdad es que en el libro que ustedes descargaron en PDF van a encontrar información sobre esto ya, y bueno, ya la próxima semana ya les voy a compartir literatura específica sobre estos temas que van a comenzar a estudiar. Dentro de un retardo de la consolidación es una complicación tardía de las fracturas ya, y que en el fondo es
cuando la fractura ha sido reducida y movilizada correctamente, ¿cierto? Por el periodo suficiente ya, aún presenta líneas de fracturas ya. Entonces, cuando el traumatólogo, el médico, inmoviliza la fractura, ¿cierto? El tiempo adecuado, ya, con el yeso adecuado, con un buen posicionamiento, y no consolidó la fractura en el momento adecuado, se ve la línea todavía en la radiografía, eso significa que probablemente hay un retardo en la consolidación, ¿ya? Y aquí, cuando hay retardo en la consolidación, pasan dos cosas, ¿ya? Puede pasar que en un par de semanas más ya la fractura pueda consolidar efectivamente, o puede pasar que la fractura finalmente no consolide ya y termine siendo una pseudoartrosis, ¿cierto? En la cual un segmento óseo se comporte como una articulación, ¿ya? Y aquí les voy a plantear un ejemplo. Por ejemplo, todos podemos mover nuestra muñeca de arriba a abajo, ¿ya? Pero si alguien establece, por ejemplo, 4 o 5 dedos hacia arriba y puede mover el antebrazo hacia arriba y hacia abajo, como lo hace la muñeca, ¿ya? Eso significa una pseudoartrosis porque, en definitiva, hubo un retardo en la consolidación que ya no consolidó, ¿cierto? Y que se comienza a comportar como una articulación, ¿ya? Y particularmente son mucho más importantes los retardos y la consolidación y la pseudoartrosis en personas que tienen edad avanzada, ¿cierto? Y en personas, niños que tienen trastornos como osteogénesis imperfecta, ¿ya? O niños que tienen trastornos de la marcha, que no caminan, ¿cierto? Que están en postrado, o adultos también, ya que no realizan cargas de peso, transferencias que en definitiva lo que favorece es la fijación del calcio a los huesos. Aquí, cuando hablamos de síndrome doloroso regional complejo, ya es una manifestación tardía que aparece la fractura ya con bastante más frecuencia de lo que uno cree, ya, y la Asociación Americana de Psiquiatría la define como una variedad de condiciones dolorosas, ¿cierto?, que de localización regional posterior a una lesión, ya, que presenta predominio distal de síntomas anormales, ¿cierto?, excediendo en magnitud y duración al curso clínico esperado para el incidente inicial. Es decir, el SUDEC síndrome doloroso regional complejo no tan solo se puede originar como producto de una fractura, sino que puede venir también como parte de un tratamiento quirúrgico, como parte de secundario a las agujas de Kirchner, secundario al uso de fijadores o tutores, ¿ya? Entonces, es un dolor de tipo neuropático, ¿ya? Que genera dolor, inflamación, edema, tumefacción, enrojecimiento en la zona distal a la lesión, ¿ya? Y que la verdad es que tiene un tratamiento súper difícil, ¿ya? Y yo creo que al final vamos a hablar un poquitito sobre esto, sobre la terapéutica que existe para los SUDE, ¿ya? O síndrome doloroso regional complejo, que también es su denominación, o algo neurodistrofia, ¿ya? Esto ya lo vimos. Bueno, sí, esto está un poco alterado en el orden. Las causas más frecuentes de pseudoartrosis son una inmovilización deficiente de la fractura, ¿ya? O una retirada antes de tiempo, prematura de los yesos, una mala elección en el tratamiento, ¿ya? A veces, cuando no se estabiliza quirúrgicamente y se le coloca yeso, probablemente la estabilización quirúrgica es la que hubiera sido más recomendada, ¿cierto? Y eso a veces tiene que ver un poco con los recursos disponibles en los hospitales, ¿ya? Cuando hay infecciones también, cuando hay interposición de tejidos, ¿cierto?, entre ambas extremidades, perdón, entre el hueso que se fracturó y la extremidad en su parte proximal y distal, cuando hay una mala vascularización de la zona, ¿cierto?, y cuando hay fracturas conminutas, también es una causa frecuente de pseudoartrosis. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuáles eran las fracturas conminutas? Si lo puede hacer. Sí, las fracturas conminutas son las fracturas múltiples, ¿ya? Fractura en cuando se fractura en más de 2 segmentos, pues ya si ya son 3, 4, 5, 6, ya, eso se le llama una fractura conminuta. Ya entiendo. Muchas gracias.
Ok, ya entonces hay dos tipos de síndrome doloroso regional complejo, ya. Uno que es el tipo 1 y otro un tipo 2 ya, pero clínicamente en esta etapa en la cual se encuentran ustedes, la verdad es que no es tan relevante la diferencia, ¿cierto? Pero que sin embargo consideren que ambas presentan, bueno, un origen neurológico ya, pero que son precedidas de alguna lesión o algún tratamiento quirúrgico, ¿ya? Y las manifestaciones clínicas del síndrome doloroso regional complejo, o SUDEC, ¿cierto? Primero las personas, a ver, les planteo un caso como para que lo entiendan. Una adulta mayor tiene una fractura, ¿cierto? En la muñeca, perfecto, porque se cayó ya. Al cabo de 2 meses, por ejemplo, hace el tratamiento respectivo, ¿cierto? Utilizó yeso, accedió a terapia, fantástico, todo bien, pero 2 o 3 meses después, 10 semanas después, cuando ya iba todo bien, aparece un dolor en la mano, ¿cierto? En la muñeca, en la mano, un dolor que no tiene una causa aparente. Comenzamos a ver que aumenta la temperatura local, o comenzamos a ver que se produce la mano un poco más blanca, ya comienzan a aparecer a veces alguna mancha en la piel, ¿cierto? Ya comienza esto que se llama lodine, que significa cuando yo toco la mano o entra la mano en contacto con un elemento que no produce dolor, la persona lo sienta como dolor, ¿ya? Comienza a aparecer sudoración anormal a veces, o incapacidad funcional, o atrofia muscular y retracción, significa que probablemente la persona ha desarrollado un SUDEC, ¿ya? Y por eso se le llama a complicaciones tardías de las fracturas, porque los SUDEC, ya, al igual que el síndrome compartimental, la pseudoartrosis, ¿cierto? No aparecen en el mismo momento de la lesión, sino que vienen a aparecer después, ¿ya? Semanas después, incluso meses después, ¿ya? Entonces aquí tengo una imagen, mire, de las manos que ha tenido un SUDEC, pues, ¿ya? Entonces probablemente uno puede decir, ¿sabes qué? Pudo haber tenido una lesión de cole, ¿cierto? De muñeca, y posteriormente comenzó a cursar con esto, que es un proceso inflamatorio en la mano, ¿cierto? Sin causa aparente ya, con mucho dolor, que dificulta mucho el desempeño en la actividad de la vida diaria ya, y que podría ser atribuida a un SUDEC, ¿ya? Y como todo dolor neuropático es súper difícil de poder manejar, ¿ya? Y hoy día, en general la gente plantea que así como llegan los SUDEC, así se van ya. Dentro de la terapéutica se utiliza mucho el tratamiento psicológico, técnicas de relajación, técnicas corporales, ya que ustedes ya conocen, ¿cierto? Como parte para poder disminuir los factores desencadenantes del SUDEC hasta que ya de repente dejan de aparecer, ¿ya? Y disminuye la recurrencia de estos episodios, ¿ya? Y se manejan desde, por ejemplo, de técnicas de relajación, desde la terapia ocupacional con técnicas de relajación, ¿ya? Porque tiene un componente importantísimo de origen psicológico, ¿ya? Las personas que generalmente tienen SUDEC tienen trastorno, algún tipo de trastorno de ansiedad, tienen baja tolerancia a la frustración y quieren recuperar, por ejemplo, la funcionalidad o llegar al trabajo luego, ¿ya? Presentan en algunos casos alteraciones del estado de ánimo o ideas pesimistas o visión catastrófica sobre la realidad. Y estas son características que uno a diario, ¿cierto?, puede ver en personas que, en definitiva, han desarrollado un SUDEC secundario a alguna fractura o algún otro proceso quirúrgico. El tratamiento, ¿cierto?, percibe como objetivo aliviar los dolores, ¿cierto? Y tiene 3 pilares fundamentales, tal como dije, que son la combinación de medicamentos, la terapia física y la psiquiátrica con alternativas de relajación, técnicas corporales, respiración, yoga, Feldenkrais, ¿ya? Jacobson, Schultz, ¿ya? Que vienen a apoyar la terapéutica de este síndrome. El síndrome compartimental, ¿cierto? Es el aumento del espacio en un compartimento, ¿cierto? Que generalmente se da a nivel de miembro superior o miembro inferior, ¿ya? Y que el aumento de la presión a nivel de compartimento se puede deber como a dos cosas, ¿ya?
se puede deber porque este compartimento es comprimido desde externo o porque algún proceso inflamatorio, algún nuevo tejido que esté dentro del compartimento que haga que todo lo demás se comience a comprimir. ¿Ya? Entonces, y aquí están las causas que lo pueden provocar, por ejemplo, un vendaje o un yeso demasiado compresivo, las quemaduras y las congelaciones también, porque la piel pierde elasticidad, ¿ya? Y todos los tejidos pierden elasticidad cuando se queman o se congelan, ¿ya? Cierre incorrecto de la celda aponeurótica con excesiva tensión cuando se hacen cirugía, ¿cierto? O por aplastamiento. Y aquí tengo, les muestro esta imagen, ¿ya? Porque aquí les va a quedar mucho más claro cómo son los compartimentos, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de un corte transversal del brazo, ¿cierto? Podemos ver que los compartimentos están divididos en un compartimento lateral, posterior, y uno, perdón, lateral, posterior y medial, ¿ya? Y cada compartimento, como ven aquí, ¿ya? Reúne un músculo, ¿cierto? El tríceps, ¿cierto? La cabeza lateral, la cabeza larga y la cabeza medial, ¿ya? Y el compartimento tiene venas, vasos sanguíneos, arterias, nervios, ¿ya? Y viene encerrado, ¿ya? Por un tejido conectivo que lo une, ¿ya? Lo mismo pasa acá, ¿ya? Tiene un tejido conectivo que une este compartimento, ¿ya? El tejido que forma el tejido muscular, ¿cierto? La arteria y vena no están dispuestas al azar en nuestro cuerpo, sino que están divididas en compartimentos. Y un síndrome compartimental puede ser porque se aumenta la presión desde afuera sobre este brazo y hace que el compartimento se inflame, ¿cierto? Comprimiendo los lúmenes vasculares, o cuando a veces hay un proceso inflamatorio al interior de un compartimento que hace que todo lo que esté aquí tenga que verse aplastado, comprimido, porque algo que está dentro de este globito está aumentando la presión, porque ha aumentado su volumen. Lo mismo a nivel de pierna, hay más compartimentos, ¿cierto? Pero que tienen el mismo comportamiento, ¿ya? ¿De acuerdo? Y la solución para esto es una cirugía inmediatamente, ¿cierto? Lo mismo se ve acá, para intentar disminuir el daño que pudiese provocar, ¿ya? Y aquí se hacen unas cirugías que son cirugías descompresivas. Esto la verdad es que no es necesario que se lo aprendan ya, pero les traje un listado, ¿cierto? Con los compartimentos del brazo, antebrazo y de la mano, ya, cómo está dividido, ya. Anterior, posterior o un comportamiento lateral, ¿cierto? Volar, lateral, posterior y a nivel de mano también. A nivel de miembro inferior, estos son los compartimentos, ¿cierto? Uno de la muslo, pierna y compartimento del pie, ¿ya? Las manifestaciones clínicas, un dolor que aumenta con la tensión pasiva, ¿cierto? Con la extensión pasiva, tensión, hinchazón, alteraciones sensitivas, disminución de la movilidad, cianosis, ¿cierto? Se aparece un poco más azul o morado, como si se hubiera dado un golpe, y disminución del pulso arterial hacia distal porque se comprimen los vasos sanguíneos. Y estas son las cirugías, ¿ya? Que se llaman fasciotomías, ¿ya? Donde se rompe la fascia para liberar un poco la presión, ¿ya? Y qué es lo que se ve acá, ¿ya? Aquí también pueden ver un antebrazo con un aumento de volumen importante que el traumatólogo o el cirujano abre la piel, se abre el compartimento y libera la presión, porque si no lo que pasa es que comienza a disminuir el flujo sanguíneo hacia la mano y finalmente eso puede tener repercusiones mucho más graves de qué puede significar a veces la amputación, ¿ya? O otro tipo de secuelas permanentes a distancia. Bien, eso es lo que he compartido. Voy a encender la luz, denme un segundo. He hablado sobre complicaciones inmediatas y sobre complicaciones tardías de la fractura, ¿ya? Voy a leer las preguntas.
Francisca Ramos me pregunta, profe, no entendí si el tratamiento era de pseudoartrosis o del síndrome. Profe, ¿podríamos ver la diapositiva de que está debajo del miembro inferior? No sé si me pueden decir qué diapositiva es. Cianosis, ya. Cianosis, Carolina, se refiere a cuando, cuando algo sí se dice que se pone cianótico es cuando está un poco más blanco, ¿cierto? De lo normal porque recibe menos vascularización. ¿De acuerdo? La diapositiva, ya, ok, a ver, la comparto. Esa, ya, ahí ya la debieran de poder ver en algún momento. ¿Está bien? ¿La pudieron? ¿Sí? La de la etiología, dos me dice, profe, la de etiología 2, ¿cuál de etiología? A ver. Esta sí, ya. Los síndromes compartimentales, las que provocan un aumento, y qué es lo que les contaba, ya cuando aumenta la presión externa o cuando aumenta la presión interna por aumento de algún edema posisquemio o alguna hemorragia intracompartimental, ¿ya? Que se puede dar, o también se puede dar también en mordeduras de pez, en envenenamientos por mordeduras de serpientes, ¿ya? O algún tipo de animal, ¿ya? Pero esos son los principios por los cuales se pueden formar los síndromes compartimentales, ¿ya? Y que la solución es una cirugía de urgencia que realiza el cirujano ya para descomprimir, porque si no puede provocarse una lesión mayor, ya como consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo. ¿De acuerdo? Profe, por un traumatismo fuerte como un golpe en la cabeza igual se puede producir como eso, ¿cierto? Como que se acumule, no sé, la inflamación de las meninges y se acumula así como líquido o sangre entre las meninges o algo por el estilo. O sea, Sí, ¿podría darse ahí? sí, pero es que eso no correspondería a un síndrome compartimental, ¿ya? Sino que correspondería a una contusión cerebral, ¿ya? De Ah, ya. ¿ya? Pero síndrome compartimental hace relación a un espacio que está delimitado dentro de un compartimento que está encerrado por una Así. fascia. Ah, ya. Es más muscular entonces. Sí, tiene más que ver con tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores, pero a nivel cerebral o craneal o meningio, no se habla más bien de hematoma subdural, hematoma meningio, hemorragia meningia, ¿ya? Pero no es un compartimento propiamente tal. Vale, profe. Gracias. ¿De acuerdo? No sé si hay más preguntas al respecto. Son temas interesantes ya que probablemente van a comenzar a ver en traumatología, ¿ya?
existen un sinnúmero de complicaciones tardías de las fracturas, ¿ya? Pero estas son como las más relevantes, ¿ya? La distrofia simpática refleja, ¿ya? En sus dos variedades, el síndrome compartimental, ¿ya? El retardo, la consolidación y la pseudoartrosis, ¿ya? Cada una tiene tratamientos diferentes, ¿cierto? Bueno, y los que les tengo que pedir, los que le dejé de tarea, ¿ya? Que tiene que ver con la contractura isquémica de Volkmann, ¿ya? Eso les voy a pedir que lo revisen ustedes, ¿ya? Que tiene que ver con la embolia grasa, ¿ya? Sí, eso fue. Contractura isquémica de Volkmann, ¿ya? Y la embolia grasa, que son dos complicaciones tardías de la fractura, ¿ya? ¿De acuerdo? Profe, esas como tareas que nos da son como para que nosotros indaguemos más y revisemos, ¿cierto? Porque como que no ha preguntado Sí, respecto a eso. sí, yo le di una tarea ayer, ¿cierto? Perdón, el lunes de traumatología, que era los mecanismos fisiopatológicos de la consolidación de las fracturas, ¿ya? Sí, y reparación ¿Qué, ósea, sí. ¿qué encontró usted? Cuénteme, a ver. Yo la verdad es que busqué hace poco porque no lo había hecho, pero o sea, ¿Qué los encontró? mecanismos, que pillé em, son la vascularización y toda esa reparación. em, a ver, estos son como los pasos: formación del hematoma, formación del callo cartilaginoso, formación del callo óseo y remodelación del hueso. Esos son como los mecanismos que obviamente están en el tema de la consolidación, pero no lo he estudiado a fondo, porque como le digo, lo busqué hace poco. Así que si quieres se lo explico en otro momento, porque la verdad es que ahora no sabría cómo explicárselo. ¿Alguien revisó la tarea que le dije? Yo sí, profe. Catherine, ya, cuéntame, Yo Bárbara, sí, a ver, pero ¿cómo? lo malo fue que no lo aprendí de memoria porque igual era un poco complejo. Sí, Encontré ujú, dos como fuentes, una de un video de YouTube y una de la católica. Ya, obviamente la de ya, la católica era súper profunda porque hablaba como a nivel casi molecular y no me lo aprendí, ujú. pero por lo menos saqué de esa que se podían haber dos mecanismos de... A ver, espera un poquito, lo estoy buscando. Sí, lo que me interesa es que no se lo aprendan, sino que entiendan, ¿ya? Cómo se produce, ¿ya? Ya, yo Porque siempre... ujú, encontré dos tipos de consolidación, primaria y ¿ya? secundaria. Y la secundaria Perfecto. es como la más general, o sea, la que ocurre más, porque el Ujú, otro como que es cuando se fracturan en más pedacitos, si lo entendí bien. ujú, Ya, y entonces el tipo secundario es cuando primero ocurre una proliferación, que es como que ujú, se producen diferentes cosas que como se forma una fibrina, alcalosis, vasoconstricción, vasodilatación, hay las, ¿cómo se llaman? Unidades, ¿cómo es que las noté? Unidades multicelulares básicas que consisten en macrófagos, linfocitos y leucocitos. Y eso es todo para que cuando se produce el sangrado, como que hay dolor, edema, calambres en las personas. Y después de eso, todos esos procesos que los dije así como muy en la nada, se produce el callo blando. Y, perfecto. y ese es el que no se ve en una radiografía. Ujú, sí. Luego de eso se produce el callo duro, que es el que sí se puede ver, que dura, es la semana que es como un poco más extensa, que Ujú, dura desde la cuarta a la sexta semana. Y de ahí se produce el proceso de, usted nos dijo reparación, pero la mayoría que lo encontré era remodelación. Entonces ese es como el ujú. último proceso.
Y de ahí ya los médicos o los que están a cargo pueden dar el alta, por decirlo así. Así como muy resumido y sin detalle, podría decir que... Sí, sí, concuerdo. Los mecanismos de reparación ósea constan de estos 3 procesos que tú referiste, perdón, ¿ya? Y que el proceso de remodelación es la etapa final, ¿cierto? Que forma parte de la consolidación de la fractura, ¿ya? Hay una serie de mecanismos involucrados, ¿cierto? Que tienen que ver. Existen 2 principios básicos, no sé si alguien llegó, que se llama la ley de Boltzmann y de Wolff. No, yo no llegué a eso por lo menos. ¿No? ¿Alguien logró llegar a eso? Mm, Profe, aquí, o sea, en el documento que yo pillé, ¿Ya? habla algo así como de los conductos de Volkmann. Así como, ¿Sí? pero no sé si habla más de los procesos, que como le digo, lo leí así súper rápido y la verdad es que no me quedó mucho porque no lo hice con tiempo porque se me olvidó. Don Nicolás, gentilmente la próxima clase se ha ofrecido para explicarnos leyes de Boltzmann y de Wolff, ¿ya? Brevemente, no más de 5 minutos, en qué consisten, ¿ya? ¿Cuál? Porque son La principios... contractura isquémica de Volkmann. Y eso, No, ¿no? no, las leyes de Boltzmann y de Wolff, Ah, ya, ok. ¿ya? 2 leyes desde la física que tienen una relevancia importante en la consolidación de las fracturas, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, bueno. Ya, Bueno, entonces profe. le agradecemos a Nicolás la disposición, ya, para generar el conocimiento, ya, va a ser el primero de muchos, pues la verdad es que siempre va a ir haciendo cosas así, porque me interesa también en ustedes generar eh, eh, esta inquietud, ¿cierto?, de querer investigar y querer saber un poco más sobre algunas cosas. Sí, No tiene profe. mucho sentido que yo le relate todo, ¿cierto? Me gusta mucho más el aprendizaje en el cual es un poco más compartido, donde los estudiantes, yo los voy orientando respecto a algunas cosas, ¿ya? ¿De acuerdo? Así que no sé si hay preguntas, dudas, ya tienen, aparte, le dejé 2 tareas más, ¿cierto? La embolia grasa y la contractura isquémica de Boltzmann, ya que se tiene que estudiar, ¿ya? Y el día lunes retomamos con estas 2 leyes que nos va a presentar don Nicolás, ¿cierto? Brevemente, no más de 5 minutos, que todos vamos a poder entender. No es necesario que prepare una presentación ni nada, es solamente que nos cuente, ¿ya? Y yo voy a complementar algunas cosas después, ¿ok? Bueno, profe. Ya, sí, es mucho más fácil todavía. Pregunta, adelante. Profe, es que ahí tengo una duda porque en verdad como que pillé igual en lo que dijo la Bárbara del documento de la Universidad Católica y como que salen como la consolidación sale explicada de diferentes formas, o sea, con diferentes nombres, pero no sé si significan lo mismo. A ver, Porque, por ejemplo, yo le mencioné delante formación del hematoma, que sería como la primera etapa, y en el documento de la Católica dice inflamación, que yo me imagino que al final serán como lo mismo, ¿no? es lo Y más, mismo, sí. Sí, en general la literatura clásica reconoce 3 etapas que tienen que ver con la inflamación, con la fase de proliferación y la fase de remodelación, pero la fase inflamatoria no es otra cosa más que las primeras 72 horas en la cual se produce el hematoma, ¿ya? Que tiene ujú, que ver con respuesta inflamatoria inicial, ¿ya? claro, Pero hay otros autores y libros que en el fondo distribuyen las etapas con estas 3 etapas, las degradan más, ¿ya? En varias etapas más, pero que en el fondo hacen alusión al mismo proceso, ¿ya? sí, que pillé uno de teleeducación medicina udea.co, o sea, es como de Colombia, pero no sé de qué universidad exactamente. Perfecto, perfecto, sí. Entonces, esas son un poco las características de estos, pero en general se divide en esas 3 etapas ya, y la consolidación, que significa cuando el huesito literalmente ya se pegó, ¿cierto? Ujú, Necesariamente tiene que haber tenido un proceso en el cual haya pasado por estas 3 etapas, una respuesta inflamatoria, ¿cierto? Una fase de proliferación, de formación de muchos tejidos, de colágeno, de tejido óseo, ¿cierto? Y de para formar precursor el callo cartilaginoso. para formar el callo, ya cartilaginoso. Después se comienza a osificar por actividad de los osteoblastos, ¿cierto?
¿ya? Y finalmente hay una etapa de remodelación donde finalmente actúan los osteoclastos que comienzan a como reabsorber este hueso que está formado un poquito en exceso para darle una forma Dar más el- o menos parecida al hueso original. Ujú. Ah, claro, como para que vuelva a su forma, digamos, más parecida a lo, Correcto, a lo normal. correcto, correcto. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo. ¿Ya? Entretenido, me gusta, me gusta. O Bueno, sea, entretenido. yo lo leí así como muy rápido, profe, así que lo siento por no poder... Solamente lo mencioné igual porque No, está bien. como... Aquí Paula Chacón te ayudó, ¿ya? Y dice, profe, la ley de Wolf sería, por ejemplo, que las personas que realizan deporte tienen mayor densidad ósea o no, ¿ya? Entonces, Paula, no sé si está por ahí, ¿sí? Algo habíamos alguna vez escuchado igual de la ley de Wolf, pero la verdad es que yo no me acordaba. Yo La creo, Paula se acordaba. yo creo que lo vieron en física ya o en biomecánica, ¿ya? En biomecánica, estoy casi seguro. Perfecto, sí. Hola, profe. No ¿Ya? sé si estoy en lo Hola, correcto. Paula, Por estás... ejemplo, los músculos se unen de cierto modo a los huesos y hacen como tracción y todas esas cosas, ¿o no? Algo así. Sí, ya, a ver, mira, la ley, es que lo que tenemos que hacer es traer la ley y analizarla, lo que nos quiere decir, pues, y qué impacto y qué relación tiene con las fracturas, ¿ya? Porque lo que tú dices, en el fondo, las personas que realizan más deportes, como de correr, saltar, gimnasta, tienen probablemente mayor densidad ósea en extremidades inferiores, ¿cierto? Pero eso tiene que ver un poco con esta ley, ¿ya? Entonces desmenucemos estas dos leyes de una manera mucho más precisa y ahí yo les voy a contar qué relación tienen con las fracturas, ¿de acuerdo? Sí, o sea, en el fondo lo que más o menos así como mencionaría la ley, o sea, por lo que estoy cachando es como que en el fondo si una persona está sometida como a mayor esfuerzo, va a tener como un cambio en su cuerpo, por decirlo así. Tanto óseamente como muscularmente, porque si los músculos son más grandes, la densidad ósea también tiene que aumentar para poder soportar esa como carga muscular, por decirlo así. ¿Tienes la ley de Wolf por ahí cerca que la pueda escribir o leer? ¿Qué dice textual? A ver, eh, esa tendría que buscarlo así como muy rápido. Ley de Wolf. Espérame, espérame. ¿Dónde está? Es que yo leí algo así, dice... dice, por ejemplo, el hueso es más frágil ante la tensión que ante la compresión. In vivo, la actividad muscular modifica las fuerzas que soportan los huesos. Y es como algo así que dice por encima, pero Sí, no es, o sea, esa es la interpretación que se le da a la ley, pero no es la ley propiamente tal, ¿ya? Entonces, yo te invito a que revises con calma las dos leyes de Wolfman y de Wolf, ¿ya? Y las veamos la próxima clase. Pues tú las puedes escribir en el grupo y yo hago el análisis respectivo que tiene relación con las fracturas, ¿te parece? me parece. Ahora pillé otra cosa. Así como que sí lo voy a pegar en el chat. A ver, Lo, ¿qué dice? lo leo igual. Dice, la ley de Wolff, basada en la trayectoria de las trabéculas, expone que las fuerzas de tracción estimulan el crecimiento óseo, mientras que las fuerzas de compresión determinan su atrofia. ¿Eso es o no? Sí, eso es, ya, y con esto la ley de Wolf lo que dice en términos generales es que cuando uno, las cargas de peso, ¿cierto? En el fondo lo que favorecen es la fijación del calcio al hueso, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Ujú. ¿Lo entienden, cierto? ¿Ya? Entonces, cuando una persona tiene una fractura en un miembro inferior que le ha costado consolidar, por ejemplo, uno lo que hace, o lo que se hace en la clínica a veces es intentar que la persona camine, ¿cierto? Con esta, yo creo que más de alguno ha visto estas botas ortopédicas, ¿cierto? Que permiten caminar, ¿ya? Y eso lo que hace es, a través de la carga de peso, favorecer la fijación del calcio para
a apurar la consolidación de la fractura. ¿De acuerdo? Ah, sí, Y entonces, eso es en el fondo la ley de Wolff aplicada al tratamiento de fractura. ¿Ok? ya. En todo caso, igual la otra clase lo voy a investigar para la otra clase y tratar de explicar mejor. Ya, pues, fantástico. Nos vemos el día lunes, no se olviden de las tareas que les dejé, que si bien no se les pregunto ese día, puede ser que la evaluación estén presentes. ¿Ok? Ya, profe. Eso, que estén, tengan buen fin de semana. ¿Ya?